Entonces, la primera barrera es la actitudinal. Yo creo que esa parte de los imaginarios es fundamental porque el imaginario constituye el estereotipo y el estereotipo es de acuerdo a cómo socialmente se comienzan a sancionar culturalmente las formas de comportamiento del otro, de las minorías, de las personas que están, digamos, en no las mismas condiciones frente a la garantía de sus derechos. Entonces, ese estereotipo les va generando barreras de acceso, va generando también formas de rechazo y de autoaislamiento, porque también eso tiene que ver ese factor de los imaginarios. Y lo otro es también el estereotipo institucional, porque incluso al interior de nuestras instituciones nos es muy difícil cambiar el chip como funcionarios, que ese es el más complicado. Lo que les decía al principio, si no movilizamos el pensamiento desde los imaginarios, desde esas construcciones culturales que hemos venido cimentando por nuestra historia, por nuestra interacción, ¿cierto? No podríamos estar frente a un ejercicio de educación inclusiva, porque eso sería lo primero que me va a limitar esa interacción con el otro, con ese otro que es diferente a mí. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, en la situación de los estudiantes con discapacidad para este caso? Uno de los temores, uno de los imaginarios es no aprenden, y pues si no aprenden, pues ¿para qué los voy a llevar al sistema educativo? Lo que nos pasaba en la mañana, pues ¿para qué viene aquí si de pronto va a volver a delinquir o va a volver a cometer el mismo delito? O si no vamos a lograr transformar nada, entonces ¿qué vamos a hacer con él aquí en 2 meses, 1 mes o 1 año si va a volver a salir de la misma forma? Entonces, esos imaginarios son los que precisamente generan la primera barrera para este proceso que hay aquí. Hablaban en la mañana que el proceso educativo está diseñado así como lo vemos en esta gráfica. La mayoría de los estudiantes están aquí, son los que aprenden con las diferentes formas con las que enseña el docente, ¿cierto? Son los que llamamos o normales o los pilosos. El profesor decía esta mañana los pilosos y hablaba de los caspas y de los ignorados. Entonces, podríamos decir, para tomar el ejemplo del profe, del rector, que aquí están los pilos, los que aprenden con esa propuesta pedagógica que lleva el maestro. Pero resulta que tenemos 2 extremos. Y en estos 2 extremos tenemos aquellos estudiantes que puede que sí o que pueda que no presenten alguna discapacidad o alguna afectación en su proceso de desarrollo intelectual que no le permite aprender con los demás, como aquellos estudiantes que esta propuesta educativa, con la que sí responde, esta proporción de estudiantes no les sirve. Y aquí otros estudiantes que precisamente requieren otras formas de propuestas pedagógicas, o sea, capacidades o talentos excepcionales. Yo veía esta mañana, bueno, ¿dónde podría situar yo a los estudiantes del sistema de responsabilidad penal adolescente? Pienso que en algún momento pudieron haber estado acá, pero en algún momento también aquí, y al no encontrar respuestas en nuestro sistema, tal vez por eso egresaron, tal vez por eso encontramos que hay algunos que tienen 2, 3 años de desescolarización y vuelven al proceso educativo, pero ya vuelven con unas particularidades y con unas condiciones diversas. Y aquí nos dice ¿por qué una educación inclusiva? Nos dan 3 formas de justificar la educación inclusiva. Primero, desde el escenario educativo. Al principio nos contaban desde Bogotá. Si son diferentes, si necesitan una respuesta diferenciada, pues que estén en un lugar donde los atiendan con una manera especializada y con una respuesta diferenciada. Pero resulta que desde el punto de vista educativo y económico, eso tampoco es viable, ¿sí? Son 2 sistemas educativos paralelos y estamos pensando en que esta educación debe dar respuesta para todos y todas, con las particularidades y con esa individualidad del sujeto. Frente a lo social, lo decía por allá una de las maestras o rectora, con los otros aprendemos mejor, ¿cierto? Que claro, que aquí estamos identificando que tenemos una población que tiene unas características particulares y que requiere
una atención específica. Sí, pero en una atención específica por fuera de o en otros lugares. Escuchaba también esta mañana que están funcionando centros de atención para estudiantes del sistema de responsabilidad penal adolescente y que así sucedió también con discapacidad. Instituciones paralelos al sistema educativo que atendían a los estudiantes, pero que no eran instituciones o centros de educación, sino eran centros de rehabilitación, de cuidado, donde precisamente ante una demanda pues se dio una respuesta. Y la respuesta fue: garanticemos un derecho, pero ese derecho en el marco no cumplía con estas características de estos estudiantes. Aquí un poco de contexto frente a la educación inclusiva. No solamente está como principio dentro de los lineamientos para la atención a jóvenes del sistema de responsabilidad penal adolescente, sino que ya está como política educativa. Ya pasamos de ser un enfoque y es de ver y agotar la mirada de que todas y todas pueden estar en el establecimiento educativo, a ser parte de un ejercicio de derecho. Es decir, si yo garantizo el derecho a la educación, si yo pienso en que están allí, deben estar allí, pues también debo garantizar de que estén con pertinencia, de que estén con calidad. Y cuando hablo de que estén, hablo de todos los estudiantes. Porque si bien desde el proceso de educación inclusiva hace énfasis o un zoom a algunas de las poblaciones que históricamente han sido excluidas y segregadas, bien tenemos en las aulas estudiantes que sin tener ningún rótulo o algo requieren una respuesta y una atención diferenciada. Entonces el Ministerio Nacional ha señalado que la inclusión es atender con calidad y equidad las necesidades comunes específicas que presentan los estudiantes en razón de su entorno social, identidad cultural, género, habilidades especiales. ¿Y para qué? Para lograrlo es necesario contar con estrategias organizativas. Ustedes hablaban, la articulación es vital en este ejercicio y esto habla también de la estrategia organizativa, que ofrecen respuestas eficaces para abordar la diversidad. En la mañana contaban, una de las principales barreras también es la articulación. No nos comunicamos, no nos hablamos como instituciones, cómo replicamos la información, si no está una, cómo actúa el otro, cuáles son los roles y dentro de los roles qué debo hacer yo o qué compete frente a los diferentes entidades. Busca el desarrollo del potencial de cada persona y aquí es importante, ¿por qué? Porque no se paren lo que no puede hacer, en las dificultades, en el rótulo, el de dónde viene, el no lo va a poder hacer, no lo va a poder lograr, ¿cierto? Sino que se pasen, ¿qué es lo que hace? Ustedes hablaban, bueno, también la calle les ha enseñado unas artes, unas habilidades, unas capacidades. ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer? ¿Cuál es su potencial en el escenario educativo? ¿Para qué? Porque en el escenario educativo es una de las puertas para el disfrute de los derechos y para el goce de los mismos. Y obviamente para esto del ejercicio de la ciudadanía. Y es que si en la escuela no aprendemos a respetar al otro como diferente a mí, y que el ser diferente a mí no es algo que está en contra de la ley, sino que debo respetar al otro por el simple hecho de ser diferente, vamos a seguir teniendo dificultades en la parte de la resolución de conflictos, de aceptación, de reconocer al otro como diverso. Esta atención permite hacer o invita a hacer una diversificación de la oferta educativa y la personalización de las experiencias comunes de aprendizaje. En el modelo de atención me llamó mucho la atención y es que hablaban de un elemento clave y es de la historia de vida. O sea, ¿quién es ese sujeto? ¿Quién es ese estudiante? Antes de que tuviera ese rótulo, ¿qué era lo que hacía ese estudiante? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Por qué fue que en realidad terminó aquí y está vinculado a este ejercicio? ¿Cuál es su proyección? ¿Qué pasa con él? ¿Cuál es su entorno familiar? Más allá de eso, de lo que tiene aquí, que no lo hace como sujeto, sino que simplemente fue un rótulo asignado por alguna situación que cometió, ¿quién es ese estudiante? ¿Qué sueña? ¿Qué le gusta? ¿Qué tenía pensado hacer? Cuando yo me acerco a la historia de vida, que fue un elemento muy bonito y que pienso que es muy potente para el trabajo, sobre todo con las poblaciones diversas, reconozco hasta dónde, por dónde ir labrando el camino, por dónde es que debo trabajar.
Para resumir, hablamos de que esta educación inclusiva es un derecho humano y un bien público. Es decir, todos y todos tenemos derecho. De los que estamos aquí, ya somos un poco más. ¿Será que todos aprendemos igual? De la misma forma. Tal vez si yo hablara y quitara las diapositivas, algunos dicen, sí, yo me puedo concentrar sin no tener ese recurso visual enfrente. Pero tal vez otros dicen, no, yo la verdad, mi atención la enfoco es a las diapositivas y si escucho por allá que algo pasa, pero si me quitan las diapositivas, me pierdo. Es decir, todos recibimos la información y aprendemos de forma diversa y tenemos derecho a estar y a ser parte de la educación. Derecho a educarnos, a aprender, a acceder y a gozar de una educación de calidad. Más adelante vamos a ver qué se propone en términos del currículo estos lineamientos. ¿Por qué? Porque la educación es la puerta de entrada para ejercer los derechos con los demás. ¿Por qué creen que dice eso de la educación, puerta de entrada para ejercer los derechos con los demás? ¿Qué otros derechos yo comienzo a garantizar y a gozar en el marco del sistema educativo? ¿Qué se les ocurre? Participación, ¿qué más? A la información, a la expresión, calidad de vida. ¿Qué otro derecho se les ocurre que a partir de la educación y al estar con otros, yo estoy garantizando? El desarrollo, la recreación, participación, hacer parte de, y en ese parte de incidir también para que eso se transforme. Por eso es que hablamos de que el sistema educativo, el proceso de educación es la puerta de entrada para gozar y para hacer efectivo otros derechos, pero no solo, con los otros. También debemos pensarnos que en algún momento esos estudiantes, algunos retornarán al establecimiento educativo o van a volver al sistema de educación formal. Y entonces, ¿cuál es el reto para ellos? La atención. Esta educación inclusiva dice la atención a grupos con necesidades y condiciones distintas. ¿Será que si lo vemos como está aquí, nosotros encajaríamos allí?